No todos los días cambian una vida. Pero hay días que la parten en dos. No porque pase algo grandioso, sino porque algo terrible ocurre. Y todos tienen que seguir viviendo después. Hoy vas a acompañar a una familia judía durante un solo día bajo el dominio romano. Un día con hambre. Un día con miedo. Un día con una ejecución pública anunciada desde el amanecer. Mientras escuchas este relato, no lo escuches como historia lejana. Escúchalo como si fueras tú. Y hazte esta pregunta, desde ahora. ¿En qué momento de este día te habrías quebrado tú? Guárdala. Al final volveremos a ella. Amanecer, el adulto despierta. El cuerpo despierta antes que la mente. No por disciplina. Por dolor. El estómago se contrae. No hay pan. No hay grano. No hay nada guardado para hoy. La casa es pequeña, de piedra, con el suelo de tierra fría. Las paredes guardan el humo de noches anteriores. El aire pesa. Te incorporas lentamente. Cada movimiento recuerda que ayer tampoco comiste bien. No quieres despertar a los niños. No porque duerman tranquilos, sino porque no sabes qué responder cuando pregunten. Pregunta para quien escucha. ¿Alguna vez despertaste sabiendo que hoy sería igual o peor que ayer? Amanecer, el niño despierta. El niño abre los ojos. No sabe la hora. Solo sabe que tiene hambre. Escucha a los adultos moverse despacio. Siente el silencio espeso. Aprendió hace tiempo que el hambre no siempre se queja. A veces solo se queda. Mira a su padre. No pregunta todavía. Pregunta al espectador. ¿Qué aprende un niño cuando ve que los adultos no tienen respuestas? Primeros sonidos, Roma presente. Antes de oír gallos, se oyen pasos. Firmes. Metálicos. Coordinados. Sandalias romanas golpeando piedra. El sonido atraviesa el pueblo como un recordatorio. Ustedes no mandan aquí. Hoy no patrullan solamente. Hoy anuncian algo. Habrá ejecución al mediodía. Un rebelde. Un castigo ejemplar. No dicen su nombre. Roma no necesita nombres. ¿Crees que el miedo funciona mejor cuando se explica o cuando se demuestra? Mañana temprana, salir a buscar lo que no hay. Sales de casa con el estómago vacío. No porque esperes encontrar mucho. Porque quedarte no cambia nada. Caminas por senderos polvorientos. Ves a otros como tú. Nadie habla demasiado. No hay energía para palabras inútiles. El trabajo es incierto. Hoy quizá alguien necesite manos. Quizá no. Pregunta incómoda. ¿Qué hace la incertidumbre constante con la mente de una persona? Media mañana, el cobro. La plaza se llena lentamente. Una mesa. Pergaminos. Soldados detrás. Es día de impuestos. Aunque haya hambre. Aunque hoy alguien vaya a morir. Te acercas. Sabes que no tienes suficiente. Hablas poco. Explicas menos. El recaudador escucha. Anota. El soldado observa sin expresión. Algunos pagan. Otros venden algo en el momento. Otros se endeudan. Aquí, la deuda no es dinero. Es obediencia futura. ¿Qué entregarías tú si la única opción fuera perderlo todo más adelante? Media mañana, el niño observa. El niño observa desde atrás. No entiende los números. Pero entiende las caras. Ve a hombres humillados. Ve a su padre tensarse. Ve a los soldados armados. ¿Por qué ellos pueden hacer esto? ¿Cuándo empieza un niño a darse cuenta de que el mundo no es justo? Mediodía, la espera.
El sol sube. El calor aprieta. La ejecución se acerca. Nadie quiere ir. Pero todos saben que deben. No mirar también es peligroso. Caminas con el resto del pueblo. Silencio pesado. Polvo bajo los pies. El niño camina contigo. Aprieta tu mano. Dudas. ¿Protegerlo o enseñarle la realidad? Pregunta dura. ¿Es mejor ocultar el horror o preparar a alguien para él? La ejecución, el adulto. El lugar está lleno. Soldados vigilando. Gente en silencio. Traen al condenado. Golpeado. Exhausto. Humano. No hay juicio largo. No hay defensa. Solo madera. Clavos. Tiempo. El castigo no es solo matar. Es advertir. Miras porque te obligan. Miras porque no mirar te señala. ¿Crees que podrías seguir viviendo sabiendo que mañana podrías ser tú? La ejecución, el niño. El niño no entiende todo. Pero entiende suficiente. Ve sangre. Ve dolor. Ve a los adultos callados. Aprieta más fuerte tu mano. Ese día aprende algo que no olvidará. El poder mata. Y nadie puede detenerlo. ¿Qué tipo de adulto nace de un niño que ve morir así? Tarde, después. La multitud se dispersa. No hay discursos. No hay consuelo. El hambre regresa. Como si nada hubiera pasado. Buscas comida. Tal vez restos. Tal vez nada. La vida continúa. Eso es lo más cruel. ¿Qué hace la repetición del horror con la esperanza humana? Atardecer, volver. Regresas a casa. Cansado. Vacío. La casa está igual. Pero tú no. Compartes lo poco que hay. El niño come en silencio. Hoy no pregunta. Pregunta para el espectador. ¿Crees que el silencio también puede ser una forma de herida? Noche, orar sin saber si mañana existe. La noche cae. Una lámpara tenue. Sombras largas. Alguien ora. No pide milagros. Pide resistir un día más. El niño escucha. No entiende todo. Pero siente el peso. Y piensa con honestidad. ¿Tu fe resistiría una vida así? Este fue un solo día. Un día bajo Roma. Con hambre. Con miedo. Con muerte pública. Así vivieron millones. Así crecieron niños. Así envejecieron adultos. Si este relato te hizo pensar, sentir o incomodarte, no te vayas en silencio. Suscríbete al canal. Comparte este video con alguien que necesite ver la historia sin filtros. Deja tu like si crees que estas historias merecen ser contadas. Y comenta. ¿Desde qué mirada te impactó más este día, la del adulto o la del niño? Porque mientras alguien escuche estas historias, no todo se pierde en el silencio.